Muy buenas tardes, amigos y amigas de Tiempo de Renovación. Hoy estamos con ustedes aquí, Elías Veloz, Tineo y Víctor Tineo. Vamos a estar con ustedes durante una hora hablando de distintos temas del acontecer nacional e internacional. Y hay que decir que hoy viene y el cuerpo lo sabe y lo sabe un chin más, porque hacía mucho tiempo que el calor en la República Dominicana y a nivel global, el calor nos estaba realmente haciendo daño. El cuerpo humano no está hecho para los niveles de temperatura que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Elías. Hoy los países europeos tenían una manifestación con la joven esta. Es Que global, más de 100 países. Greta Gardenberg. sí, pero Greta, que es una jovencita de 16 años, de Suecia, que ha revolucionado, diríamos, a nivel global la conciencia. Ha podido dar en un punto que es muy difícil lograrlo a nivel global. Y es en el punto de motivar y de mover las conciencias de los seres humanos de conjunto, de común, ante un problema común. Ahora mismo, en este momento, no hay un lugar del mundo donde no se conozca esta niña, que es una niña que comenzó ya hace un tiempo a motivar a los estudiantes respecto de la importancia del cuidado del medio ambiente. Y hay que decir que la plataforma que utilizó fueron las redes sociales. Por supuesto. Inicialmente el poder de las redes sociales sigue dando de qué hablar. Es la revolución, la cuarta revolución, que le llaman la cuarta revolución industrial. Estamos viviendo una etapa que es de la etapa de los bits. Los bits no tienen frontera, los bits son anti-Trump. Los bits simplemente lo que yo te doy a ti no lo pierdo. Es algo extraordinario, por eso que se habla de que estamos viviendo un mundo de colaboración. Yo te puedo iluminar con la misma luz que yo tengo sin perder, sin perder mi luz. Y así ocurre con los bits. Los bits, yo puedo tener un libro, te lo puedo pasar a ti y no pierdo mi libro, sigo con mi libro. No es como los elementos físicos. Elementos físicos, si yo te doy este celular, lo pierdo. Pero lo pierdo en el sentido que no lo puedo obtener yo. O solo lo tengo yo, o solo lo tienes tú. Pero en el mundo de las redes sociales, en el mundo de las tecnologías, podemos compartir más. Podemos ser más colaborativos. Ya el reto no es transmitir la información, sino crear que los individuos generen y produzcan informaciones, porque ya hay tanta información que se accede a cualquier fuente. Ahora el reto es llevar a esos individuos a que generen informaciones de valor y que clasifiquen esa información. Y que generen esas informaciones de valor, porque ya hay demasiadas fuentes y demasiados datos de dónde buscar. Pero también podemos hablar, don Víctor, en ese sentido, de lo que hemos estado sufriendo en esta semana, una tormenta con muchas aguas. Yo diría que no es un sufrimiento, mientras tanto. Mientras tanto lo necesitábamos. Lo necesitábamos. Lo que ocurre es que después de cierto momento, nuestro país no está preparado para la lluvia. Y es un llamado a conciencia que quiero hacer a la ciudadanía, porque ciertamente se ha tornado dificultoso el tráfico vehicular, principalmente en el Gran Santo Domingo, pero también no es menos cierto que ese efecto de que esas avenidas principales se inunden de agua es por la falta de educación y conciencia que tienen algunos ciudadanos en tirar basuras y tapar los filtrantes de las calles. Entonces, esto es el efecto de que no nos estamos comportando de manera cívica y debemos de hacer conciencia, hablando nosotros, iniciando el programa con el cambio climático, y también ese cambio climático es responsabilidad no solamente de los gobiernos ni los grandes empresarios, es responsabilidad de cada uno, de cada quien que genere esa conciencia de que ese plástico, esa basura que tira a la calle, no lo tire de manera deliberada, que sepa que eso tiene un efecto y que ese efecto es lo que sufrimos en el día de ayer algunos
ciudadanos del Gran Santo Domingo con el llenado de agua de las principales avenidas de este país, porque todavía no hemos tomado conciencia con relación al tirado de la basura en su debido lugar. Yo digo, Elías, en la República Dominicana, los países de América Latina, que sufren de una debilidad terrible en nuestro liderazgo político, nosotros no le podemos decir solo a la gente actúa y se comporta de una manera porque también ve eso. Mono ve, mono hace. Los seres humanos hacemos por lo general lo que vemos, una gran parte. Porque el tema de la conciencia es un asunto ya de un proceso largo de comprensión y de entendimiento del medio en que te toca vivir. Quienes tienen que crear las condiciones porque dicen ser sus líderes son los líderes. Y observa bien, los países que se han logrado su desarrollo han tenido liderazgo fuerte en su momento, que han jugado su rol y que han jugado su papel. Cuando los liderazgos no juegan su rol y juegan su papel, las sociedades se comportan anárquicamente y no respetan. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaba con el Partido de la Liberación Dominicana cuando lo dirigía el profesor Juan Bosch? Cuando se hacía una actividad, Elías, que iban 15,000 o 20,000 personas, ponle 3,000, ponle 2,000, que aquí se hace una actividad de 10 personas y quedan muchísimos vasos en el sitio. Se hacía una actividad de 10,000 personas y allí no quedaba un vaso, y allí no quedaba una basura. Y era gente traída de Suecia, ¿no? Era dominicanos. Lo que ocurre es que se crea una conciencia a partir del liderazgo. El liderazgo nuestro ha abandonado la educación social, la educación moral y la educación ética. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que llamar la atención. Ellos ahora se dice, bueno, ellos lo están haciendo perfecto. Te estamos hablando de que el alcalde de la capital habla de que puede ser candidato a la presidencia de la República, el hombre más popular. Pero cuando vemos lo que está pasando en la ciudad, y vemos las aceras, y vemos los contenedores, y vemos las cosas, y vemos cuál es la campaña que hay en realidad de transformación de la conciencia de la gente. ¿Tú la estás viendo? Y de que es el hombre más popular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pongamos el ejemplo entonces de Santiago. ¿Qué pasa con Santiago? Hay una aptitud de parte del liderazgo social, político, cultural, de toda la naturaleza, en crear un ambiente distinto para la sociedad. Y tú te das cuenta del cambio. ¿Qué es lo que pasa con nuestro país? Que la ética tiene que venir desde la dirección pública, desde la dirección de la gente que le toca dirigir. Y entonces exigirle a la gente, pero a partir del ejemplo. Usted tiene que exigirle a la sociedad que cumpla y que respete las reglas fundamentales, pero dando el ejemplo, siendo como Jesucristo. Siendo como Jesucristo, no pedirle a la gente y después tú andar por ahí en una jipeta que vale 3 millones de pesos de un día para otro. No, tiene que ser con el ejemplo. Y aquí eso tenemos que llamar la atención del pueblo dominicano, que entienda que esa basura, que esos desechos nos contaminan a todos, que eso nos hace daño a todos, que esa lluvia cuando cae y se empoza por los plásticos, que esos plásticos están en nuestras playas, en nuestros mares, y que vivimos de ello. La República Dominicana, la mayor parte del PIB depende del turismo, y todo ese plástico va a la playa. Y nos daña nuestras zonas turísticas. Y nuestros ecosistemas, porque los plásticos lo daña todo. El plástico lo daña todo. Y tiramos el plástico en una casa, Elías. Impresionantemente, uno ni cuenta se da, pero en una casa es cientos de cosas plásticas que se usan en una semana. Cientos, acumúlenla en un sitio, en una esquina, y usted verá que tendrá un saco de este tamaño. Y solamente tú le das un solo uso y ya no lo vuelves a usar más. Y va a la basura. Lo ponen en la basura. Cuando llueve, inmediatamente todo esto se revuelve, va entonces a los filtrantes, ¿qué le llaman? Los filtrantes. Y de aquí entonces luego van a estas cañadas, y luego de esta cañada van a los ríos, y después de los ríos va al mar. Y como que existe un nivel grande de improvisación, no existe, ya la tendencia mundialmente es que se comience a reciclar el plástico
y todavía estamos a la espera que nos indiquen cómo es que vamos a iniciar aquí, partiendo, por ejemplo, en la grande Uber, en el caso de Santo Domingo, a reciclar ese plástico, porque no podemos esperar que no, Hay no una, caiga, hay una ley, Elías, que no caigan esos sobre aguaceros. desechos sólidos, que se llama la ley, que no se ha aprobado por intereses. Igual que como pasa con el pacto fiscal, igual que como pacta con el pacto eléctrico, los intereses se imponen al bienestar común y al bienestar social. Lo que es para todo, de bienestar para todo, se pospone, se posterga. ¿Por qué? Por el bienestar de unos cuantos. Hasta que aquí no aparezca eso que estamos hablando, liderazgos éticos, que lo tengan que respetar porque no le pueden decir nada, porque nadie le puede apuntar con el dedo. Cuando aparezca ese tipo de liderazgo, te mencionaba el profesor Juan Bosch, por ejemplo, ¿quién lo podía, si había algo que era de bienestar común, quién le podía decir que no se podía hacer? Nadie, porque primero estaba el pueblo, la gente, y además porque eso genera el círculo virtuoso. Si una cosa la hace bien tú, yo la voy a hacer bien, y el otro también. Entonces se va a generar un círculo en que todo lo vamos a hacer bien, y de ahí en adelante solo quedaría hacer las cosas bien. Eso es así, pero no podemos postergarlo, como digo, porque imagínense, problemas de salubridad después, ¿qué deriva de ahí? Problemas de salubridad, contaminación, turismo. El dengue como anda ahora. Es como que ahogarse con su propia soga. Y siempre tenemos el mismo problema cíclicamente, Pasa el problema en el Gran Santo Domingo, tiene que salir el Ministerio de Obras Públicas, el ministro actual de Obras Públicas, a llevar brigadas a la calle a destapar los filtrantes, porque las calles están llenas de basura y de plástico. No podemos darnos ese lujo. Y hay que políticas públicas, los líderes políticos, políticas públicas y actuar con el ejemplo. Llamar a la gente a hacer haciendo ellos. No decir a la gente que haga cosas que ellos no hacen. Además, tú sabes la frustración y el desencanto y la decepción que es para una gente, que una gente se venda como algo espectacular y excepcional y cuando al otro día aparezca en un video haciendo disparates, cosas malas, negativas, antiéticas. Aquí hay muchos líderes así. Vamos a ver. Señores, nosotros contamos hoy, tenemos que decir que ya tenemos con nosotros a el profesor Giovanni Páez. Y muchos temas internacionales, está candente el ámbito internacional, desde Venezuela hasta el Medio Oriente. Que nos ayuda a entender, a comprender lo que es el ámbito internacional, que es un ámbito difícil de comprender, pero que cada día más, fruto de lo que tú decías, de las redes sociales, de la forma en que la información llega hoy, pues nos afecta de manera directa, o nos beneficia o nos afecta de manera directa. Y en este caso nos está afectando con los precios del petróleo y con la volatilidad de los mercados. Y la incertidumbre. Así que, profesor Giovanni Páez, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Sabemos que estaba más allá de los mares de la República y por eso nos había abandonado unos días. Pero primero, saludos. Ay, saludos. Gracias por la invitación y qué bueno, me siento como en casa realmente. Sí, gracias. Cuéntenos, profesor, ya estamos en un ciclo distinto en la universidad. Sí. Hay que recordar que usted es el director de la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santo Domingo, y entonces la universidad está ya en la fase de inicio de cuatrimestre. Sí, muy prometedor. Así es. Precisamente hablaban del tema del cuidado al medio ambiente y uno de los objetivos que tiene la escuela y que de hecho siempre ha tratado de desarrollar la universidad ha sido el cuidado al medio ambiente y esperando desarrollar no solamente el uso responsable de los instrumentos de trabajo, sino también irnos más allá y hacer el uso consciente de los desperdicios mismos de la oficina, pero también que los estudiantes sean menos consumidores de embalajes o envolturas que obviamente tienen en este país un trabajo un poco complicado en el reciclaje. Así es, así es. ¿Usted piensa, profesor, que la República Dominicana está preparada como para que se apruebe una ley que elimine, o sea, limite o
prohíba el uso de los plásticos en principio, como ha pasado, por ejemplo, en Chile y en Perú? La República Dominicana, como muchos otros estados, está en la obligación de hacer un uso consciente de los recursos. Y el plástico, obviamente, por su dificultad y su nivel técnico para poderlo reciclar, además, obviamente, de su costo, debe ser siempre uno de los temas prioritarios. Sí, o sea, la República Dominicana no se puede quedar atrás. Mencionabas ahorita del tema del turismo. Qué mala imagen, ¿no? Ver las calles que se tapan, ver las calles llenas de basura, y mucha de esa basura y las playas. es de carácter derivado de petróleo, son plásticos y de diferentes maneras, ¿no? Y las playas, obviamente, nuestras costas se ven contaminadas y nuestros ríos. No podemos vendernos como un país como turístico, y más que todo apunta a un turismo de naturaleza, belleza naturaleza, cuando no lo cuidamos. La Agenda 2020 es un hecho, hay que entrar en ella. Y en ese contexto no podemos vivir de espaldas. Para el 2050 no tendremos planeta que nos brinde los recursos que nosotros necesitamos de acuerdo a la proyección de población que se tiene ya establecida para el 2050, ¿no? Así es. Elías, y en el marco ahora de la ONU, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que un año más, no recuerdo bien cuántos años, pero la ONU anda por 60 años, me parece, ya está medio... Bueno, ya hace un tiempecito llegó, me parece que fue a los 72 años, va a los 72 años. Del 48 para acá, ¿verdad? Sí. Exacto, entonces estamos hablando de que en la ONU se está hablando, o estuvo por allá una jovencita que es ambientalista global, Greta se llama, creo, se me olvida el apellido porque es un poco difícil de pronunciar, pero hay un sentimiento global de respaldo a iniciativas que en aras de respeto del medio ambiente. Ahora la ONU tiene un gran reto, porque se aprobaron los acuerdos de París, pero ha tenido la Organización de las Naciones Unidas una situación difícil de manejar, porque el segundo país más contaminante del mundo en términos de emisión de gases de efectos invernaderos ha salido de ese acuerdo. ¿Cuál va a ser probablemente el impacto y cómo la ONU puede discutir desde su punto de vista este problema en estos momentos que estamos en una asamblea general? De hecho, el secretario general hizo un comentario un poco, yo diría, oscuro, ¿no? En el sentido de que con toda esta agenda tan compleja, con el caso de Venezuela, con las acusaciones que se le hacen a Irán, por otro lado, por los ataques a la refinería de petróleo más importante que se tiene ahora mismo en Arabia Saudita y en los campos de petróleo más relevantes. Aparte de eso, los temas pendientes con Yemen, los temas que comienzan a surgir con respecto a África, sobre todo el África Central, son temas que están en agenda. Dice, más fácil se va a hablar de eso que de la agenda de medio ambiente. Sin embargo, sí, la realidad es esa. Se tiene que hablar de esa temática, se espera que los presidentes incluyan en su agenda, en sus discursos, el tema de medio ambiente y que posteriormente se discuta en agenda, ¿no? Y República Dominicana, me excusan, tiene una gran responsabilidad porque uno de los objetivos que ha tenido en el marco de su permanencia en el Consejo de Seguridad es medio ambiente. No podemos olvidar, y era algo que quería mencionar hace unos instantes, que la República Dominicana es un estado isleño, archipelágico, si nos adelantamos un poco a los temas jurídicos. Y nuestra economía, en esencia, se dinamiza por sus características económicas, pero no solamente eso. Debemos de cuidar el medio ambiente, pero también debemos de tener una visión comunitaria. Cuando vemos nosotros en las costas todas esas algas, cuando vemos que nuestras costas traen basura,
de desecho, de desecho biológico, ¿no? Del mismo mar. No es porque nosotros no solamente no estamos cuidando nuestras costas y nuestros ríos, nuestras fuentes acuíferas en general, sino también que nosotros no estamos como comunidad internacional haciendo el esfuerzo correcto, porque eso es producto de la acidificación, del aumento de temperatura. Pero también hay otro tema. Está el tema de que el aumento se derriten los polos de la temperatura, los polos de hielo, tanto en el norte como en el sur, y hay un aumento del nivel del mar, y eso es uno de los temas que más afecta, que más puede afectar a la República Dominicana en mediano plazo. No estamos hablando de 50 o 60 años, se puede ver en 30 años, 20 años. Por supuesto, y es un problema serio de relaciones internacionales, serio. Serio. Incluso lo vimos no hace muchos días con la reunión del G7. Efectivamente. Donde hubo una discusión seria respecto de el tema medioambiental por lo que estaba pasando en Brasil y la situación de conflicto, si se puede llamar de esa manera, entre los presidentes de Francia y el presidente de Brasil. ¿Cómo se puede explicar que haya gobiernos que todavía entiendan, gobiernos de países tan relevantes como Estados Unidos y Brasil, que entiendan que las informaciones científicas respecto del tema medioambiental no son serias? Bueno, ¿Cómo se puede explicar eso? En honor a la verdad, y lo digo a título personal, me impresiona que un presidente de un estado tan poderoso, de tanta relevancia como es el caso de Brasil, publique también por medio de un tuit de que son temas que están fabricados, que no es de hecho, no es más que una hipótesis, y esa hipótesis no se ha comprobado del todo. No voy a decir espeluznante, pero sí es preocupante, sin duda alguna. Y oír también lo mismo por parte del presidente de los Estados Unidos, ya ahí uno se pone a pensar en otra agenda. Es difícil ponerse al día en los temas de cuidado del medio ambiente sin erogar una buena cantidad de dinero, pero viene la discusión y el liderazgo internacional. ¿Dónde está la política exterior de los Estados Unidos? Estados Unidos entonces va a convertirse en un país el primer perdedor, en segundo lugar, respecto a alguna otra potencia emergente que sí se abandere con el tema del medio ambiente. Porque hay una sensibilidad y hay una necesidad. Y una explicación en el ámbito de las relaciones internacionales, Elías, es que Austria se había planteado de que iban a vetar la posibilidad del acuerdo del acuerdo Mercosur, Unión Europea, sí. Y justamente sí lo acaba de hacer Austria, como una expresión de lo que puede significar el tema de medio ambiente en este momento para las relaciones internacionales. Sí. O sea que es clave. Y además, aunque se estipulaba que la matriz energética en base a petróleo iba a disminuir, los métodos científicos en descubrir yacimientos y explotación de petróleo parece ser que esa fecha se posterga cada vez más. Es evidente que los países han ido, en el caso de los países europeos, solamente están usando el diésel para transporte de carga y no lo están usando para transporte de ciudadanos. Sí. Pero no vemos emular eso, por ejemplo, por grandes naciones como Brasil. Y en Estados Unidos entiendo que sí se está tratando de hacer, pero no lo vemos esa parte como Brasil. En el contexto internacional también se ha visto la desaparición de tribus indígenas y la explotación de la Amazonas, que evidencia también el caso del presidente brasileño. No concuerda lo que él dice con lo que se está reflejando en la prensa internacional. En ese contexto, profesor, ¿qué usted entiende que se debe de agendar en la parte regional, en los mecanismos regionales como la OEA, y cómo podría calar ese tema para los países como, por ejemplo, la República Dominicana, que son los países que tienen mayor riesgo de vulnerabilidad en caso de cambio climático? Voy a dar una respuesta
en base a un ejemplo. No quiero teorizar de lo que pudiese hacerse, sino de lo que la práctica nos ha enseñado. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Convenio de Libre Comercio, el DERE-CAFTA, en uno de sus artículos más relevantes, si mal no recuerdo es el capítulo 17, habla sobre el cuidado al medio ambiente. Y el cuidado del medio ambiente es un tema relevante y podemos nosotros tomar como ejemplo el caso que ganamos frente a una demanda que se le realizó al Estado en el contexto del DERE-CAFTA de unos inversionistas estadounidenses con respecto a unas inversiones a mediano plazo en unas montañas del país. El argumento principal del Estado fue el impacto ambiental. Y eso se conoce como garden variety en inglés y en el contexto técnico de dirimir los conflictos de inversionista-Estado. Y es uno de los temas que son más recurrentes por muchos de los estados para detener cualquier tipo de inversión de carácter industrial, de carácter de construcción, ¿no? En espacios donde se considera y se comprueba de que puede haber una pérdida relevante, de que hay un impacto negativo relevante en el medio ambiente. Y cada vez más se va dirimiendo casos en ese contexto. Antiguamente era muy complicado poderlo comprobar, pero cada vez, como hay más técnica ahora en todos los campos, y tomo el ejemplo que mencionó en cuanto a la extracción y ubicación de petróleo, igual lo hay para la defensa del medio ambiente. Hay técnicas más recabadas y es un proceso muy interesante para uno ir estudiando y haciendo evaluación. Se hace consciente, se hace más evidente. Pero eso tiene que ser algo, no que venga de una política solamente interna o una política pública de una organización o política interna, mejor dicho, de una organización internacional o de un organismo internacional. Tiene que venir a mano con la dinámica comercial. Así tiene mayor efecto. Así es. Así es. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos con Tiempo de Renovación, el profesor Giovanni Páez. ¿Cómo votar con el voto automatizado en las primarias simultáneas? Este 6 de octubre dirígete a tu centro de votación en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, tu cédula será escaneada para así habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Elige el Partido de la Liberación Dominicana y confirma tu elección para continuar. En la sección D de los diputados, elige la casilla 5 por Jacinta Esteves. Confirma con la foto y selecciona continuar. Imprime tu boleta, deposítala en la urna y listo. Es sencillo, seguro y transparente. Vota 5 por Jacinta Esteves. Mi compromiso es contigo. Es bueno saber que los suplidores de almuerzo escolar han crecido de año en año de manera significativa. El año pasado éramos 986, este año 1167. Y ya estamos en el proceso de selección de los suplidores del próximo año escolar y estamos seguros que se va a alrededor de los 1350. Entonces, ese crecimiento tan significativo nos dice que esto es una gran oportunidad para contribuir al fortalecimiento de nuestros suplidores. Con ello se fortalece el INAVIE también. Contribuimos a seguir, a dar paso a una política de gobierno del fomento a las pymes y al mismo tiempo nos preparamos de cara a lo que viene ahora por venir, que es
las compras locales conforme estableció el señor presidente de la República en el decreto recién votado, y que nosotros estamos ya tenemos en nuestro poder las instrucciones de conjuntamente con compras y contrataciones hacer las adecuaciones del lugar. En el INAVIE somos bienestar. Jacinta, que nunca lo voy a olvidar, por más el dinero que tenga, por más profesiones que tenga, nunca voy a olvidar. Jacinta dijo, hay que buscar la forma de que Pedro se cure de lo que tiene y que Pedro siga su estudio normal. Ella agarró, compró 8 diccionarios de los de 400 y pico de pesos, los rifó. Compraba pollo al carbón, los rifaba. Hoy tenemos rifa de pollo, porque mis recetas cuando llegaban, yo no podía costear porque era receta de 2,000 y pico de pesos, en el 97, 98, 2,000 y pico de pesos y 3,000 y pico de pesos, sin seguro. Para mí era difícil. Mi padre pobre en agua. Jacinta puede estar donde quiera, a cualquier hora, no importa el lugar, y yo con mucho gusto yo le sirvo. Porque uno no puede mirar el momento de la gozadera. Uno tiene que ver el momento de los tiempos difíciles en la cual Jacinta TV me apoyó. Y yo estoy abierto para cualquier cosa para ella. Aún sea un anciano y con mi nieto, y yo le contaré de Jacinta TV, de quién fue Jacinta TV. Para mí, hoy soy lo que soy. Casi con 2 profesiones. Gracias a ella, el apoyo que ella me dio y el esfuerzo que ella me dijo a mí. Sigue para adelante porque tú puedes. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Continuamos aquí con tiempo de renovación y los temas importantes internacionales que, como acaba de decir el profesor Giovanni Báez, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llegan las algas a la República Dominicana y el daño que nos hacen? Claro. ¿Por qué ocurre esto? Y no ocurre por políticas públicas de la República Dominicana. Ocurre por situaciones que se dan a nivel internacional. Por eso es tan importante y tan relevante para la humanidad el cuidado del medio ambiente. Y el tema internacional sigue volátil, con el caso de Irán y el caso de Arabia Saudí. A mí me gustaría saber cuál es la opinión del profesor con relación a ese conflicto y qué él daría en recomendación con relación a una crisis ya concreta, real, de grandes magnitudes relacionado a la República Dominicana, si podríamos acceder a otro mercado como el de México en el tipo de petróleo. ¿Cómo manejaría la República Dominicana esa situación si estalla en magnitudes amplias? ¿Cuál sería su opinión, profesor? El ataque a esos espacios petroleros de Arabia Saudita obviamente tiene un impacto en el precio de la cotización del barril de petróleo. Eso es una realidad. Nosotros no podemos separarnos de aumento de la realidad del aumento de precios. Y se espera que eso sea no solamente algo consecuente a una acción en este momento, sino que la misma expectativa de seguridad va a reinar por quizás varias semanas, y es de esperar que los precios sigan subiendo. Se calcula alrededor de 50 o
o 60 millones de pesos por cada dólar y fracción de aumento del barril del petróleo en la cuenta, ¿no? de compra a futuro del petróleo en la República Dominicana. Sin embargo, sería, como bien plantea, buscar alternativas. Nosotros somos clientes obviamente de Venezuela, mayormente, pero sería interesante siempre tener las opciones de otro mercado. Obviamente el mercado principal nuestro no es Arabia Saudita, no es nuestro mayor proveedor, pero sucesos como ese impactan fuertemente, y entendiendo que quizás entre el 5 o 6% de la producción mundial sale de ese espacio en el mundo, ¿no? De ese país, de esos campos de petróleo específicamente. Obviamente es un tema que yo diría que se puede denominar de seguridad de Estado. La capacidad del Estado de poder tener los recursos energéticos a tiempo es un tema esencial. Ahora, la realidad es que nuestro mercado es un poco diferente, nuestras fuentes son diferentes. Antiguamente quizás, y lo digo, no estamos tan sujetos a esos aumentos del barril de petróleo como pueden ser susceptibles otros estados como Europa o los mismos Estados Unidos de América. Pero sí es un tema serio. Profesor, y nosotros hemos observado la personalidad del presidente de los Estados Unidos, que en definitiva, cuando llegó a la presidencia y comenzó con un discurso muy grandilocuente frente, por ejemplo, al tema de Corea del Norte, incluso se llegó a pensar en un momento que la suerte estaba echada, que probablemente en cualquier momento iniciaba un conflicto armado, y todos estábamos en una expectativa e incertidumbre. Pero no ocurrió así, ni ha ocurrido así con el presidente Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, sus decisiones implican como que generan un ambiente de volatilidad y de incertidumbre a nivel global. Y una de esas decisiones fue salir del acuerdo que se tenía entre la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia con Corea del Norte, a los fines de que no se siguiera con el tema del enriquecimiento de uranio. La salida de Estados Unidos generó un ambiente de incertidumbre y lo sigue generando. Pero vista la personalidad del presidente Trump, pudiera pensarse de un conflicto ya a nivel caliente, como se dice, a un nivel de violencia entre Estados Unidos e Irán. ¿Es posible o es probable a partir de estas acusaciones que hace Pompeo de que Irán es quien ha atacado la refinería de petróleo o sea, con armas iraníes? Y partiendo de bases iraníes, como comienzan a apuntar en algunos medios. Sin duda alguna, mantener la tensión con Irán es un arma de doble filo, porque Irán es de los grandes proveedores de petróleo, hablando de mercado alternativo, y dando respuesta en parte a lo que a la pregunta que me hacía hace unos instantes, Elías. Sí, mantener esa atención sobre un país como Irán y recrudecer las ya difíciles relaciones bilaterales y comprometer la posición europea puede crear aún mayor incertidumbre en las relaciones multilaterales y bilaterales con Irán. Es un escenario poco feliz. Y lo digo porque Irán es un estado que es proveedor energético alternativo de países, sobre todo como Corea del Sur, como Japón y muchos otros estados, incluyendo la China.
cuando uno piensa en lo que puede pasar en la dinámica a corto plazo, con respecto a la tendencia actual de que Irán está buscando otros paternarios, otros socios internacionales, es polarizar una situación. Y polarizando la situación, Estados Unidos pierde, y Europa también, pierde la capacidad de negociación con respecto a Irán. Eso lo que puede crear es una situación de tensión y crear inclusive una perspectiva de la política de los Estados Unidos que parece ser una tendencia del 2013, que China y Rusia le han quitado o le han disminuido la capacidad de credibilidad de los Estados Unidos con respecto a la comunidad internacional. Y cada vez que hace ese tipo de acción va perdiendo credibilidad. Se ve más las debilidades y parecería más un juego de póker que política exterior. Se pudiera decir en términos populares o coloquiales, mucha espuma y poco chocolate. Aquí decían eso en algunas, así popularmente. Y yo espero que se quede en mucha espuma. Okay. El rol de Israel en ese conflicto, profesor, porque ahí hay un problema de Irán-Israel. ¿Cómo usted lo visualiza? El tema de Irán-Israel, voy a utilizar un términos coloquiales. Es el discurso eterno de Netanyahu. La promesa. Es el cuco, y me excusan que lo diga así, pero es el terror que lo mantiene en el poder. Que le da esa prevalencia y mantiene la atención de muchos. No creo que sea la mayoría de la nación israelí, pero es el discurso clásico para esta fecha, por cierto, ante la ONU, ante la Asamblea General, el tema de Irán. Obviamente se mantendrá así porque es un Estado que necesita mantenerse alineado con alguna de las perspectivas de Estados Unidos, es el gran socio en el Medio Oriente. Y obviamente también es una verdadera amenaza, pero no creo que sea una amenaza nuclear. Nadie quiere utilizar armas nucleares en ese contexto. Son dos países, uno una potencia no declarada y uno un Estado en vías de ser un país con potencial nuclear, que es en ese caso Irán. No creo que sea el camino correcto y no creo que le corresponda a Israel hacer ningún tipo de manifestación con respecto a las acciones que pueda realizar Estados Unidos, salvo quizás secundarla en segunda mano. Sería muy peligroso ensalzar una situación así. Y también perdería mucha credibilidad la posición y sobre todo ahora en que se habla de todo un proceso electoral en Israel. Exactamente, que prácticamente termina como la otra vez, empatado. Empatado, y que entonces ahora no se sabe qué va a pasar. Hay como una especie de una situación de o negocian los dos partidos que acaban de quedar en los primeros lugares, o simplemente, no sé, habrá un proceso electoral como en España probablemente, o una nueva llamada a elecciones. Desconozco ¿Cómo se completamente manejaría cómo esto? sería Pero hay una situación política porque casi terminan empatados. Sí, pero se está dando una situación un poco rara porque en España también hay que llamar a elecciones de nuevo. Ya van como cuatro elecciones que no se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? En medio de tanta incertidumbre debería haber más estabilidad política, pero hay como más inestabilidad, ¿no? Sí. Hay un punto se habla de Israel e Irán, pero la situación del Medio Oriente entre los mismos islamistas o el mundo musulmán, hay tensiones serias y muy serias, como es el caso de Arabia Saudita e Irán también.
Arabia Saudita. ¿Cómo se explica ese fenómeno geopolítico que sea comprensible para nuestra audiencia? Bueno, hay factores que hay que tomar en cuenta y muchos autores señalan, quizá de una manera un poco binaria, simplista, de que es un tema obviamente religioso, de diferencia marcada entre los chiitas y sunitas, pero eso es parte de la ecuación. Muchas veces tiene que ver con un historial colonial, un historial de favorecer ciertos grupos de poder que se identifican en algunos casos como los chiitas o en otras situaciones como los sunitas o los sunni o chi o chía. Tiene que ver mucho con esa dinámica, pero no creo que sea tanto por esas marcadas diferencias en cuanto a la doctrina religiosa y las prácticas religiosas. No es una guerra de religión, son diferencias de poder que están marcadas por temas étnicos que se diferencian muchas veces por religión. Es más fácil diferenciar los temas étnicos por religión que por cualquier otra diferencia cultural que puedan tener. Me excusan que sea un poquito quizás simplista, pero me parece que parte del meollo va por ahí. Son temas administrativos de Estado y quien tuvo más tiempo en la administración del Estado y recibió más privilegios y cuáles fueron los grupos que estuvieron segregados. Unos dirán en África fueron el famoso caso en África Central de los Tutsi y por otro caso las otras minorías. Es lo mismo, pero es más fácil tú decir, bueno, es un tema exacto, étnico exclusivamente. Y ahí tú lo cierras. No es tan fácil, no puede ser eso. No, es un tema, hay demasiados intereses. Hay muchos intereses, es un tema complejo. Así es. ¿Y cómo usted ve todavía el actual conflicto sirio? Todavía existe una porción de terreno ocupada por aquel llamado el Estado Islámico. El famoso veto de Rusia y de China, ¿no? Y ahora la posición que ha asumido Turquía con relación a ese conflicto. Parece que la zona nunca va a tener paz, Víctor, porque está rodeada de conflictos. Pero me gustaría saber cuál es su punto de vista, porque actualmente es un tema que se está tocando incluso para el 2020. Las economías se proyectan, fruto de todos estos conflictos que han volatilizado los mercados, se proyecta un frenazo, como dicen en algunos medios, un frenazo mundial en el 2020. ¿Cómo usted visualiza eso, profesor? A propósito de Siria y sobre todo en la parte, me parece que habla de la parte noroeste de Siria, exacto, ¿no? Noroeste. A mí, en honor a la verdad, no me parece que ahora mismo pueda o deba de tener un impacto económico relevante, pero sí cuando mencionas a Turquía, sí debes de llamar a la atención en el análisis de que Turquía es un país vecino. Las fronteras entre Turquía y Siria son de alta tensión. Influye directamente en los temas de seguridad de Estado. Ahora, por otro lado, no podemos, como bien haces el señalamiento, estamos viendo que hay dos actores internacionales que ya tienen esa capacidad y siempre parecería que todo recurre con el tema de Siria, de que tienen esa capacidad de veto que comienza a experimentarse ya a partir del 2013. Que para mí es la fecha en que Estados Unidos ya pierde la hegemonía en el Consejo de Seguridad. Yo creo que más que desestabilizar, estabilizaría. Desafortunadamente, el mundo actual parece fragmentarse. Hay reclamaciones
de pueblos que causan inestabilidad en gobiernos. Medio Oriente, como bien señala, es un polvorín, y es un polvorín que no va a acabar por una serie de elementos que van y lo hacen de buena manera, o espero que sea de buena manera, que van haciendo más democrática. Y no estoy diciendo que sea capitalista democrático, sino que va incluyendo más la postura de los pueblos. Y es un proceso que hay que decirlo, es revolucionario. Lo que se vive en Medio Oriente es un proceso revolucionario, porque salir de un antiguo modelo de totalitarismo o de beneficio a minorías o a mayorías, dejando atrás grupos sociales, es una reivindicación que desafortunadamente ha traído toda esta vorágine. Sí. Pero también tenemos Los cambios, otros factores geopolíticos que están muy vinculados con el petróleo y el gas natural. Bueno, siempre es corto el tiempo, porque hay muchas cosas. Se nos queda América Latina, se nos queda Europa. Se queda Venezuela. Pero lo vamos a ver en una próxima oportunidad con el profesor Giovanni Báez, porque forma parte de este programa. Muchas gracias. gracias. Señores, gracias por ayudarnos a comprender cómo anda el mundo. Será hasta el próximo lunes cuando estaremos con ustedes en Tiempo de Renovación. Gracias, Elías, también. Gracias, don Víctor.